Muy bien, entonces vamos a abrir Visual Studio Code. Vamos a colocarlo de esta manera para poder ir visualizando lo que vamos a ir construyendo. Entonces vamos a comenzar aquí creando una etiqueta. A esta etiqueta le vamos a poner un ID, y este ID le vamos a poner layout. Este es un nombre arbitrario, entonces le voy a dar un enter. Y básicamente lo que he creado es un div con un ID llamado layout. Dentro de este ID o dentro de este elemento div vamos a comenzar a crear nuestro header. Entonces vamos a decir start header y esto lo vamos a comentar. Esto lo vamos a comentar. Aquí es donde va a inicializar nuestro header. Muy bien, entonces a este header le vamos a crear un identificador único. Entonces este identificador le vamos a poner en este caso header. Aparte de eso le vamos a poner una clase. La clase la vamos a nombrar de igual manera, header. Bien, dentro de este elemento vamos a quitar estos espacios. Dentro de este elemento vamos a crear entonces una clase llamada container. Esto ya es propio de Bootstrap, como ustedes bien sabrán a estas alturas. Entonces vamos a poner aquí container. Y ya tenemos nuestro contenedor o nuestra clase para el container. Vamos a quitar estos espacios. Dentro de la clase container vamos a crear una fila. Entonces vamos a escribir .row. Vamos a crear entonces el primer elemento, que sería una columna para poder colocar, en este caso, el logotipo. Y esa columna se va a alinear en la parte izquierda de la pantalla. Eso significa que en paralelo vamos a tener una segunda columna. Esta columna es la que va a contener el resto de información, que son esta parte de acá, que es esta parte de acá. Entonces ven, dentro del row, como les decía, vamos a crear una columna. Entonces vamos a utilizar las clases de Bootstrap. Vamos a escribir entonces col-md, y en este caso va a ser de 3. Esta es la primera columna. Pero como ya vamos a ir trabajando la parte responsiva, también le vamos a decir que vamos a tener un sistema de columna. En el caso de que se esté viendo desde un dispositivo pequeño, queremos que el comportamiento sea de 3 columnas, es decir, que tenga un ancho máximo de 3. Recuerden que podemos tener hasta 12 columnas en un sistema de Bootstrap. En este caso estamos implementando únicamente 3 para dispositivos medium y para dispositivos pequeños, small, y también para dispositivos aún más pequeños. Entonces vamos a escribir col xs-3, y aprovechando que ya tenemos esto, vamos a duplicar esta columna de esta manera. Entonces tendríamos dentro de una fila 2 columnas. En este caso aquí es donde vamos a tener nuestro logo. Entonces bien, aquí adentro vamos a poner un comentario al cual le vamos a llamar logo. Y aquí abajo vamos a crear nuestro un div o una clase llamada logo, que después le vamos a dar un diseño. Entonces ya tenemos aquí una clase llamada logo. Dentro del logo vamos a crear un elemento ancla. Este elemento ancla básicamente nos va a llevar a la página de inicio. Entonces le vamos a poner index.html. Ese va a ser el enlace que va a tener. Y dentro de, así que vamos a ir guardando para que esto vaya teniendo forma. Dentro del index, dentro del elemento ancla, vamos a crear un atributo img. Entonces este atributo img, vamos a decirle que tenemos una imagen, en este caso, que es la única que tenemos. Si nos vamos a images,
tenemos aquí el logo, que es la imagen que acabamos de descargar. Entonces bien, lo que vamos a hacer es referencia a esto, pero para tener un mejor orden vamos a crear una carpeta aquí llamada logo, y dentro vamos a arrastrar esta imagen. Entonces esta imagen ahora se encuentra dentro de la carpeta raíz, que es esta, y luego adentro hay una carpeta llamada images o images, y adentro de esta carpeta llamada images tenemos una carpeta llamada logo, y dentro tenemos el archivo llamado logo con una extensión PNG. Muy bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a decirle que aquí el source va a ser lo siguiente: images barra, luego tenemos aquí una carpeta llamada logo, y luego tenemos aquí un archivo llamado logo PNG, y si guardamos tenemos esto. Básicamente tenemos ya entonces nuestro logo. A esto obviamente debemos de trabajarlo porque está demasiado grande. Yo les pasé aquí también un complemento, o mejor dicho les dije que instaláramos un complemento que cuando hacemos clic derecho y le decimos View Image Info Properties, nos dice cuál debería de ser el tamaño que nosotros deberíamos de tener la imagen, la dimensión que tiene y cómo está siendo desplegado. En este caso es una imagen de 623 por 220 píxeles, y el tamaño que está teniendo es el tamaño por defecto, es decir, es el mismo tamaño. Entonces no está siendo renderizada, sin embargo es una imagen muy grande, por lo tanto debe ser más pequeño. ¿Qué tamaño deberíamos de darle? Por ejemplo, si le damos clic derecho, inspeccionar, y si lo ponemos de esta manera, nosotros aquí podríamos probar, si nos ubicamos aquí en la etiqueta IMG, podríamos colocar un width, por ejemplo, y le podríamos decir 300 píxeles, y vemos que aún así sería muy grande. Entonces, por ejemplo, podríamos ir reduciendo, podríamos dejarlo, por ejemplo, supongamos que lo vamos a dejar en 200 píxeles, y vamos a crear una clase entonces llamada single widget. Perfecto. Una vez que tenemos creada la clase single widget, lo que vamos a hacer a continuación entonces será implementar unas librerías llamadas FontAsson. Esta librería llamada FontAsson, como lo mencioné en el video anterior, nos va a servir para la parte de la iconografía. Entonces vamos a abrir aquí un navegador, o mejor dicho, vamos a abrir aquí en el navegador una pestaña, le vamos a poner FontAsson. Vamos a escribir la palabra FontAsson CDN, y vamos a buscar en este caso la página oficial de FontAsson, que como pueden ver en este caso, bueno, me aparece aquí la CDN directamente, pero yo lo que quiero es ver la referencia. Entonces en este caso voy a hacer clic en la segunda opción. Esta es la página oficial, entonces vamos a hacer un clic y vamos a ver de qué se trata esta librería. Esta es una librería que nosotros la podemos implementar de manera muy fácil, ya sea haciendo la descarga de los scripts o simple y sencillamente haciendo uso de algo parecido a esto, que sería usar una CDN. ¿Y cuál es la funcionalidad que nosotros vamos a tener con esta librería? Bueno, si nosotros nos vamos acá donde dice icons, vamos a ver aquí que tenemos un pack de iconos. Estos son los iconos que nosotros podemos implementar. Esto es muy utilizado, por ejemplo, en los menús. Por ejemplo, si nos vamos aquí a la página de referencia que estamos implementando, tenemos aquí unos iconos bastante puntuales, pero si nos fijamos acá en el slider, van a ver que tenemos aquí un icono hacia la izquierda, sería el menor que, y aquí tenemos el otro icono del mayor que. Igual acá tenemos un icono con una flechita hacia abajo, y así vamos a ir encontrando otros iconos, como por ejemplo este que está acá, que es como de un usuario, este como que fuese de un grupo de usuarios, un monitor, y por ejemplo acá las redes sociales, este signo más, o sea, todos estos iconos nosotros los vamos a encontrar ahí.
incluyendo, bueno, todo lo que vamos a implementar acá. Entonces, aquí nuevamente el icono y aquí un... Bien, entonces todos esos iconos nosotros lo vamos a implementar desde esta librería. Ahora bien, ustedes dirán, ok, pero yo podría en Illustrator o en Photoshop crear esos iconos. Y sí, pero si ustedes vienen y los crean, pues en primer lugar sería un esfuerzo y también llevaría un tiempo de desarrollo, estar comenzando a crear todos esos iconos. Aparte de eso, pues a lo mejor lo guardarían con un formato de imagen, lo que significa o la importancia de utilizar esto es que estos iconos son tratados como fuente. Por ejemplo, si yo vengo aquí y hago un clic en este icono, vean ustedes acá, por ejemplo, que me da una referencia de un código bueno, en este caso es un Unicode, que es un código único básicamente. Y si yo, por ejemplo, comienzo a hacer zoom en aquí en la pantalla, vean aquí que llevo el zoom en 150, vean que la calidad de la imagen, vean que esto no se pierde nunca porque es un formato, este es un icono que está siendo tratado como si fuese una fuente. Entonces van a ver que los bordes nunca pierden la calidad. O sea, esto es la ventaja de utilizar esto. Ahí estoy en un zoom lo máximo posible y esto nunca perdió la calidad. Si fuese una imagen, por ejemplo esta que está acá, en algún momento esto pues pierde la calidad cuando comenzamos a hacer un zoom. Por ejemplo aquí esto ya se mira pixelado. Esa es la ventaja entonces de utilizar librerías como esta. En la información que vamos a implementar o los iconos que vamos a implementar son tratados como fuente. Esto es una fuente y si yo le doy zoom, que de hecho ahí está al máximo, esto no pierde la calidad porque es una fuente. Sin embargo, la imagen ya se mira pixelada. Por ejemplo, aquí hay una fuente que dice Authentic y también dice Jobs. Esto ya se mira pixelado. Pero si fuese, porque es una imagen, pero si fuese una fuente se miraría así como esta. O sea, mantendría la calidad aunque yo le dé un zoom. Y no importa el zoom que le dé, porque esto es algo vectorial. Entonces, las imágenes o los iconos, aquí tenemos otro icono, estos iconos no van a perder la calidad. Y vean, aquí tenemos la clara referencia. Bien, entonces esa es una de las ventajas. Ahora, ¿cómo lo implementamos? Esto es tan sencillo como copiar la CDN y luego simplemente a cada elemento donde nosotros querramos colocarle un icono en cuestión, simplemente necesitamos hacer uso de estas clases. Lleva una clase llamada fa y después viene el tipo o la clase que representa a un icono en específico. Por ejemplo, esta clase que se llama fa bueno, esta clase que tenemos acá básicamente representa este icono. Pero si regresamos y le damos clic a otro icono, por ejemplo, podría ser este. Si hacemos un clic, vamos a ver aquí cómo la clase cambia. Entonces, si yo coloco la clase correspondiente, siempre y cuando esa clase coincida, obviamente, lo que me va a dibujar o lo que me va a renderizar es un icono de acuerdo a este pack que tenemos acá. Muy bien, entonces vamos a comenzar a implementar esta librería. Si nos vamos aquí al inicio, aquí nos da como inicializar. Sin embargo, bueno, podríamos hacer un clic y podríamos decirle aquí no gracias, y después de esto simplemente podríamos hacer uso de su CDN. Entonces por acá tenemos inclusive el icono de descarga. Vamos a ver si encontramos por aquí la CDN. Este no es. Bien. Si no les aparece la CDN, lo que podríamos hacer es descargarlo. Y aquí nos dice cómo implementarlo. Okay, vamos a hacer clic aquí entonces en descargar y le vamos a decir entonces no gracias. Y esto comienza a hacer la descarga. Lo abrimos y lo que contiene es esta carpeta llamada PhoneAwesome. Entonces tiene toda esta información. Entonces lo que vamos a hacer es que lo podríamos llevar, digamos, aquí a nuestro directorio
y aquí estando en este directorio nosotros lo podríamos colocar dentro de la carpeta CSS, pero esto que tenemos acá tiene bastante información. Por ejemplo, tiene su CSS, aparte de eso tiene ya algunas fuentes, tiene aquí unos archivos de CSS, que es algo parecido a CSS, y aquí tiene otras carpetas, y en realidad no ocupamos todo esto, y precisamente nosotros lo que ocupamos son las fuentes, que son básicamente estas, y también sus hojas de estilos, que son estos. Entonces, por ejemplo, voy a extraer aquí la que dice Font Awesome, la que está minificada, que es esta, y si eso lo abrimos con Visual Studio Code, entonces vamos a ver que lo que tenemos es esto, esta información. Es esto. Entonces lo que tendríamos que hacer ahora es vincular esta información. ¿Y cómo lo hacemos? Bien, si nos vamos a la página, aquí nos dice básicamente cómo debemos usarlo. Entonces bien, dice que para usar el CSS lo que tenemos que hacer es copiar este estilo, perdón, este script, y nos dice, por ejemplo, que lo que tenemos que hacer es colocar el path o la referencia al archivo fontasum.min.css. Entonces podríamos copiar esto. Nos vamos, por ejemplo, a la página que estamos construyendo. Esto si quieren lo podemos cerrar. Nos vamos aquí a la parte de arriba y vamos a comentar aquí nuestro código y le vamos a poner aquí Font Awesome. Lo vamos a comentar y abajo vamos a pegar este enlace. Obviamente esto no coincide. Entonces sabemos que esto está dentro de una carpeta llamada CSS, y dentro de CSS tenemos nuestro archivo. Vamos a dar control S. Hasta ahí básicamente esto tendría digamos, ya estaría parcialmente terminado, pero nos hace falta implementar acá también la fuente, que sería esto. Entonces esa fuente nosotros la podríamos copiar en nuestro directorio, en la carpeta llamada fonts, que es esta que está acá. Entonces bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a copiarla básicamente allí. Una vez que están copiadas, nosotros lo que tendríamos que hacer es, como ustedes pueden ver acá, dice que tendríamos que, así a grosso modo, dice que tendríamos que modificar el path. Es decir, tendríamos que modificar estos archivos y buscar básicamente aquí el path de donde están las fuentes. Entonces recuerden que esto básicamente ahora está dentro del archivo que hemos descargado, es decir, acá. Bien, entonces por ejemplo, si nos vamos acá nuevamente a la parte de los iconos, por ejemplo, vamos a hacer la prueba con esta campanita. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? En primer lugar, yo podría copiar todo este elemento i. Vamos a dar clic derecho, copiar, y nos vamos a ir aquí al código fuente. Vamos a hacer la prueba. Vamos a mover esto para un lado y nos vamos a ubicar entonces en esta parte. Esto lo vamos a esconder y vamos a pegar esto. Entonces lo vamos a dar control S, y como pueden notar, no sé si alcanzan a ver, voy a darle un zoom. Aquí tenemos ya la campanita. De hecho, aquí nosotros podemos tener una referencia un poco más amplia de lo que les mencionaba. Noten ustedes cómo el logotipo se mira distorsionado, ha perdido la calidad, porque esta es una imagen mapa de bits. Por lo tanto, si se hace un zoom y la imagen es pequeña, se pierde la calidad, se distorsiona. Pero la campana, noten ustedes, inclusive si están siguiendo, inclusive si están haciendo la prueba en ese momento, van a ver ustedes cómo la imagen de la campana se mira bien definida sus líneas. Es decir, esto no pierde la calidad. Ok, este es un icono, pero nosotros podríamos hacerlo de la misma manera. Entonces, si nos vamos aquí a la librería, donde estamos, bueno, si nos vamos aquí a Font Awesome y regresamos,
Vamos a ver aquí, por ejemplo, si queremos implementar, no sé, por ejemplo, yo quisiera implementar este ojo. Entonces, lo único que debo hacer es copiar esta clase y yo lo podría pegar, por ejemplo, aquí a la par de esta otra. No necesariamente tiene que ser dentro de un elemento i. Entonces, por ejemplo, si yo me voy acá y le doy control S, vamos a ver entonces, perdón, aquí lo pegué, lo pegué fuera de la clase, es dentro de la clase, le doy control S. Van a ver entonces cómo tenemos un ojo, bueno, el icono del ojo. Yo aquí podría, por ejemplo, poner un estilo en línea, así de manera rápida, aunque ya lo vamos a quitar, pero podríamos decirle, por ejemplo, le podríamos cambiar el color, le podríamos poner, por ejemplo, un color rojo, por ejemplo, de esta manera. Aquí me faltó los dos puntos. Entonces le podríamos poner un color rojo, entonces le vamos a poner FF, por ejemplo, y vean ustedes ahí cómo cambia de color. Le podríamos, porque esto es una, básicamente como les decía, es una, ahora esto es una fuente, ya no es una imagen. Entonces aquí yo le podría poner un font size, es decir, podría utilizar las mismas propiedades de una fuente, font size, y le podría poner, por ejemplo, 30px. Vamos a ver, aquí lo escribí mal. Esto aquí es punto y coma, no es coma, aquí es punto y coma. Ahí los tenemos, le podemos poner, por ejemplo, 300 y mucho más grande. Pero bien, eso lo vamos a quitar. Esto solamente era modo de prueba y comprobar que ya teníamos correctamente instalada nuestra librería de FontAsm. Esto también lo vamos a quitar para que esto vuelva a la normalidad. Bien, la otra cosa es que, por ejemplo, aquí Bootstrap, yo en lo personal prefiero tenerlo descargado y no hacer uso de su enlace. Entonces también podría ser que este elemento lo guardemos. Entonces yo voy a darle clic derecho aquí, guardar como, y lo voy a copiar en la carpeta, lo voy a descargar en la carpeta llamada CSS y ahí lo voy a guardar. Entonces esto ahora básicamente lo tenemos aquí de manera local. Como ustedes pueden ver acá, tenemos el archivo que hemos descargado y esto también está comprimido, ¿verdad? Es decir, eso está minificado, pero ya lo tenemos de manera local. Entonces básicamente aquí lo que voy a hacer es lo siguiente: decirle que eso está dentro de la carpeta CSS y vamos a quitar estos atributos ya que no son de importancia. Y lo vamos a dejar de esa manera. Entonces ya tenemos aquí, vamos a quitarle esta barrita, ya lo tenemos aquí vinculado de igual manera. Y bien, esto lo vamos a cerrar y vamos a continuar entonces en el siguiente video.